Y aunque domingo tras domingo lo que hacemos es exaltar a nuestro Cristo glorificado, recordando y celebrando siempre, en todo momento, en cada reunión, su muerte y su resurrección, el día de hoy, de manera muy especial, celebramos la resurrección corporal de Jesucristo. Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Les voy a dar otra oportunidad. Nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, Salvador de pecadores, ha resucitado. Amén. Amén. Esta verdad, hermanos, es una verdad esencial del cristianismo. Todo cristiano debe afirmar la resurrección física, corporal de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo de la siguiente manera en Romanos 10, del 8 al 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesús es el Señor con tu boca y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Toda persona que se llame cristiano debe afirmar y creer esto. Tristemente, a lo largo de la historia, algunos llamados cristianos, muy académicos, han llegado a negar la resurrección corporal de Jesucristo. Marcus Borg, nacido en los Estados Unidos y criado en el contexto de una familia luterana, fue graduado de un seminario llamado Union Theological Seminary. Él tuvo una maestría y un doctorado en Oxford, pero también se convirtió tristemente en uno de los máximos proponentes de la teología liberal, una corriente que negó los milagros bíblicos. Esta persona, llamado por muchos a su alrededor como un cristiano influyente, dijo lo siguiente, y cito, presten atención: mi entendimiento acerca de la Pascua ha cambiado a lo largo de mi vida. No solo se ha profundizado, sino que ha cambiado. De niño daba por sentado que la Pascua significaba que Jesús había resucitado literalmente de la tumba. Pero ahora veo la Pascua de forma muy diferente. Para mí, dice este autor, es irrelevante si la tumba está vacía o no. Es irrelevante si la Pascua implicó que algo notable le sucediera al cuerpo físico de Jesús. Fin de la cita. Este fue un hombre cristiano, académico, muy influyente, reconocido incluso como un erudito del Nuevo Testamento. Pero hermanos, Dios nos dice en su Biblia que la resurrección física de Jesucristo es esencial para la vida eterna. En Romanos 4:25, Pablo nos dice que Jesús fue entregado, fue matado por nuestras transgresiones. Pero muy importante, añade Pablo, Él fue resucitado para nuestra justificación. Hermanos, si Jesucristo no resucitó corporalmente, no hay justificación para nadie. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1:3, nos dice que si tenemos una esperanza viva, es gracias a la resurrección precisamente corporal, física de Jesucristo. En 1 de Pedro 1:3, ahí Pedro nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y escuchen por qué. Porque es que tenemos esta esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y cuando la Biblia en el Nuevo Testamento refiere muertos, apunta a cadáveres, a cuerpos muertos. De ahí Jesucristo fue resucitado corporalmente. Hermanos, si Cristo no resucitó físicamente, no hay esperanza para nadie. Y pareciera que debido a esto, a esta gran importancia, Jesucristo probó su resurrección corporal. Vayan conmigo a Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, verso 39. Ahí tenemos a Jesucristo en Lucas 24, 39, resucitado corporalmente y apareciendo a sus discípulos. Y ellos pensando ahí que veían a un espíritu, y Jesús les dice algo muy especial. Vean sus Biblias ahí, Lucas 24, 39. Observen lo que les dice Jesús a estos hombres que pensaban nuevamente que era un espíritu. Jesús les dice: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Vean mis manos, son las mismas. Vean mis pies, soy yo. Palpen y vean.
Porque un espíritu, observen, muy importante, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y para que sea más clara su resurrección física, corporal, en el verso 42, vean ahí, toma con sus propias manos un pescado asado y se lo come con ellos. Y vean lo que les dice en el 46, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. Y note, muy importante, y resucitase de los muertos o cadáveres al tercer día. 47, y que se predicase en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de este Cristo, de este Dios hombre, de este que murió, pero también que resucitó de entre los cadáveres, que resucitó corporalmente, para que se predicase que en ese nombre, en este Cristo, no el que está clavado en una cruz, sino que vive hoy y para siempre, para que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados, porque solamente en Cristo hay salvación. Y hermanos, todos los que creemos en Él, resucitaremos con Él para vida eterna. Jesucristo nos dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero algunos, no solo hoy, sino también en el pasado, han negado la resurrección física de Jesucristo. Y eso estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Pareciera que algunos ahí no solo negaban la resurrección de personas, sino también negaban la resurrección de Cristo. Y Pablo les escribe a estos miembros de esta iglesia local, ahí en Corinto, les escribe para subrayarles las fatales consecuencias que resultarían en caso de que Cristo no hubiese resucitado. En esta mañana que celebramos juntos la resurrección física de Jesucristo, Pablo nos ayudará a descubrir desde 1 Corintios capítulo 15, versos del 12 al 19, 1 Corintios 15 del 12 al 19, desde ahí Pablo nos ayudará a descubrir cuáles son las trágicas consecuencias en caso de que Cristo no hubiese resucitado. Vean sus Biblias, 1 Corintios 15. Vamos a estar situados en los versos del 12 y hasta el 19, pero leamos la palabra de Dios. Vea cómo comienza ahí el verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vean ahí, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Somos hallados faltos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Padre, te damos gracias en esta mañana porque podemos venir a ti por los méritos de Jesucristo. Gracias, Señor, porque no solamente le enviaste, sino también le llevaste a la cruz para morir en nuestro lugar, pero encima de eso, le resucitaste al tercer día para nuestra justificación. Y hoy celebramos esta gran realidad. Pero al mismo tiempo venimos a este texto, Señor, para observar cuáles son las trágicas consecuencias de no afirmar que Jesucristo resucitó o incluso de no creer esta verdad. Por favor, ayúdanos por medio de tu Espíritu a comprender tu palabra y que dé fruto de salvación y de santificación. En el nombre de Jesús. Amén. Vean ahí sus Biblias, por favor, verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es como si Pablo estuviera preguntando, ¿es posible predicar el evangelio de Cristo y negar la resurrección de muertos? Respuesta, imposible. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio que salva afirma y enseña la muerte y resurrección física del Dios hombre, de Jesucristo, plenamente Dios y plenamente hombre. Pero algunos miembros en esta iglesia ahí en Corinto, que habían escuchado y creído el verdadero evangelio,
estaban siendo influenciados probablemente por filosofías griegas del primer siglo. En aquella época hubo una corriente conocida como dualismo, que enseñaba que el cuerpo era malo y que el alma era la buena, y que después de la muerte el cuerpo sería totalmente destruido, mientras que el alma se dispersaría como el humo ahí en la atmósfera. Por eso ellos negaban rotundamente, estos proponentes del dualismo negaban rotundamente la resurrección de las personas y se dedicaban entonces a satisfacer todos sus deseos carnales, todos sus apetitos en esta vida. Según Pablo, algunos decían, vean ahí, 1 Corintios 15:32, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O en palabras más actuales, disfruta la vida, haz lo que quieras porque vida solo hay una. O como algún otro diría, vive la vida loca. Nos da risa, pero nos debería dar tristeza. Esto lo seguimos viendo en nuestros días, ¿no es cierto? Personas que niegan a Dios, hombres y mujeres que niegan la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y que viven vidas totalmente ajenos y contrarias al diseño de Dios. Y esta idea dualista parecía que, como siempre, se estaba infiltrando en la iglesia en Corinto. A pesar de que la palabra de Dios, Dios mismo había sido absolutamente claro, como siempre lo es cuando los autores bíblicos escriben, Dios había sido claro respecto a la resurrección corporal de la humanidad. Algunos ejemplos, tomen sus Biblias. Job, vayan ahí a Job. Job 19. Job capítulo 19, versos 25 y 27. Más bien, del 25 al 27. Vean Job lo que nos dice. Job, una persona que vivió ahí en los primeros años de la humanidad, ¿verdad? Dice ahí, yo sé que mi Redentor vive. Y noten, y al fin se levantará sobre el polvo. Está hablando de su Redentor que se levantará, se resucitará. ¿De dónde? Del polvo. Hermanos, desde el inicio de todas las cosas, Dios había dado un entendimiento claro, preciso de la resurrección. Verso 26, vean lo que añade Job. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual yo veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro. Daniel, vamos a Daniel. Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel capítulo 12, verso 2. Vean lo que dice ahí Daniel. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, y cuando la Biblia nos refiere a este estado de dormir, apunta a la muerte, no a un estado ahí de tener sueño, ¿verdad? Dice ahí, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, serán levantados, serán resucitados. Y vean lo que añade, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Job, Daniel, pero ¿qué tal Jesús? Juan 5:28. Juan 5:28. Dice Jesús, Juan 5:28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es claro, habrá resurrección de las personas en el futuro, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Se necesita ser muy académico para llegar a conclusiones como las que llegó este hombre, ¿verdad? Y nuevamente, debido a que esta filosofía dualista estaba siendo abrazada por algunos ahí en Corinto, Pablo ofrece, digamos, una masterclass, una clase magistral sobre la realidad de la resurrección corporal de Jesucristo. Vean sus Biblias, 1 Corintios 15, pero incluso leyendo desde el 11, Pablo dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y noten,
y así habéis creído. Pablo les está diciendo, así predicamos y así ustedes han creído. Verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué está sucediendo acá? A los corintios se les predicó el evangelio y ellos creyeron, ¿no es cierto? Lo estamos leyendo. Pero estaban siendo engañados. Estaban escuchando otras voces, filosofías humanas. Y acá vemos, hermanos, la contienda de siempre. La verdad contra la mentira. La palabra de Dios contra la filosofía humana. ¿A quién debían creer los hermanos ahí en Corinto? ¿A la doctrina apostólica o a la doctrina filosófica? ¿A quién debían amar? ¿A la palabra viva o a la palabra de los hombres? ¿A quién debemos creer nosotros, hermanos? ¿A la Biblia? ¿Todo el consejo de Dios? ¿O a la supuesta sabiduría humana de este mundo? Vean lo que Pablo les predicó a estos hermanos. Capítulo 15, verso 1. Además os declaro, hermanos, noten ahí el evangelio que os he predicado, el cual también, número 1, recibisteis. En el cual también, número 2, perseveráis. Recibisteis en el pasado y hoy perseveras en el presente. Pero luego verso 2, por el cual asimismo, si retienes hoy y en el futuro la palabra que os he predicado, ¿cuál palabra? La del evangelio, ¿verdad? Si retienes la palabra que os he predicado, son salvos. Si no, creísteis en vano. Noten la importancia, hermanos, no solo de recibir la palabra de Dios en el pasado, sino de perseverar en la palabra de Dios, de retener el verdadero evangelio de Dios. Noten que está en juego la salvación. Porque Pablo dice, si retienes, verdaderamente eres uno de los salvados. Si no retienes, creíste en vano. Todo fue en vano. Ahora, ¿cuál es el evangelio que salva? Y que dice Pablo que predicó fielmente. Vean ahí el verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí está, hermanos, el contenido de la predicación de Pablo respecto al evangelio de Dios. Verso 3. Número 1, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Número 2, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras. Y número 3, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo les dice, si esto les he predicado y ustedes han creído en esto, que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, es ilógico, es como si les estuviera diciendo, es ilógico que ahora algunos de ustedes, verso 12 al final, digan que no hay resurrección de muertos. ¿Saben qué está poniendo en juego? Nada más y nada menos que la resurrección de Jesucristo, quien es plenamente Dios, sí, pero a partir de su encarnación es plenamente hombre. Es más, también, ¿saben qué están poniendo en tela de juicio? La salvación de sus propias almas, su propia resurrección incluso. Los lectores debían recordar que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, pero que en un punto de la historia dejó su gloria y se encarnó. Fue y nació naturalmente en el vientre de María. Fue concebido milagrosamente por medio del Espíritu, pero nació de forma natural como cualquier ser humano. A partir de su encarnación también Jesús es plenamente hombre. Y lo hemos estudiado. Jesús siendo plenamente hombre, desde su encarnación, desde que se dejó su gloria y nació en el vientre materno, creció físicamente e intelectualmente. Lucas 2:40. Se cansó. Juan 4:6. Y porque se cansó, probablemente por ese motivo y por la propia naturaleza humana tuvo sueño. Marcos 4:38. Además también como cada uno de nosotros tuvo hambre, como quizá alguno tiene ahorita, ¿verdad? Ya son las 11:33. Tuvo hambre, Mateo 21:18. Él tuvo sed. Juan 4:7 se enojó. Marcos 3:5 lloró también. Lucas 19:41. Él sufrió, murió,
pero muy importante. Él resucitó. Marcos 16:6. Es como si Pablo les dijera a estos hermanos ahí en Corinto: ¿es posible creer en el evangelio que enseña la resurrección de Cristo, el Dios hombre, y ser salvo, pero al mismo tiempo negar la resurrección física, corporal de todas las personas? Imposible. ¿Por qué? Nuevamente, porque Jesús es plenamente Dios, pero Él fue también y es plenamente hombre. Y como hombre, Jesucristo murió, pero también resucitó. Pero es como si les dijera: si ustedes dicen que no hay resurrección de muertos, entonces el resultado es obvio. Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque Él es hombre, plenamente Dios y plenamente hombre. Vean cómo lo señalan al 13. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, es obvio. Pero hermanos, Pablo les da pruebas contundentes que Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Y les da pruebas contundentes porque antes les mencionó, versículos antes del 12, les menciona a 6 grupos de personas que fueron testigos oculares de ver a Jesucristo en cuerpo resucitado. Vean ahí ahora a partir del verso 5. 15:5 dice: apareció número 1 a Cefas, que es Pedro. Número 2, después apareció a los 12. Verso 6. Número 3, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Número 4, después apareció a Jacobo. Número 5, después a todos los apóstoles. Número 6, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. 6 grupos de personas, cientos de testigos oculares, vieron a Cristo resucitado. Pero Pablo, como un brillante maestro, continúa con su clase, con su cátedra, y ahora les enseña a sus alumnos, que incluso somos nosotros, ¿verdad? Por implicación. 6 fatales consecuencias. 6 fatales consecuencias que sucederían si Jesucristo no resucitó. La primera: vana es la predicación del evangelio. Vana es la predicación del evangelio. Vean ahora el verso 14. Y si Cristo no resucitó, noten ahí, vana es entonces nuestra predicación. Un alto ahí. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, que decían algunos, si Cristo no resucitó, la predicación del evangelio son solo palabras vacías, huecas, sin sentido. Son enseñanzas que no tienen ningún valor espiritual. Porque en la predicación del evangelio se proclaman 3 cosas, ¿verdad? Que Jesucristo murió, fue sepultado, nos ha dicho Pablo, ¿verdad? Y resucitó al tercer día. Y aunque la predicación de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, de quien sea, de los discípulos, haya sido con mucho denuedo o con mucha persuasión, si Cristo no resucitó, solo son palabras, dice Pablo, vacías, huecas. Los apóstoles y Pablo predicaron que Cristo había resucitado. Vayan ahí a Hechos. Hechos capítulo 2. Pedro en su primer sermón predica acerca, adivinen de qué, de la resurrección de Jesucristo. Y al final llama al arrepentimiento para el perdón de pecados. Hechos 2, vean el verso 23. Está hablando de Jesús Nazareno y noten la importancia de la humanidad de Cristo al decir Jesús Nazareno. Verso 23, contexto: Jesús Nazareno, a quien, noten ahí, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Pero vean ahora el 24, al cual Dios levantó, al cual Dios resucitó,
suelto los dolores de la muerte, porque noten, era imposible que fuese retenido por ella. Verso 36. Vean ahora, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y en el verso 37, su audiencia, los que le estaban escuchando, responden muy angustiados: ¿qué haremos? ¿Qué haremos en base a esta verdad, en base a esta gran realidad? Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícense en el nombre de este Jesucristo para el perdón de pecados. Más adelante en el capítulo 3, con otra audiencia, Pedro vuelve a predicar el evangelio y vuelve a anunciar la resurrección de Jesús y vuelve también a predicar el arrepentimiento. Vean el verso 15, capítulo 3, verso 15. Matasteis al autor de la vida. Y ahora vean lo que añade: a quien Dios ha resucitado. ¿De dónde? De los muertos. De lo cual nosotros somos testigos. Verso 19. Entonces, en base a esta realidad, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Luego en el capítulo 10, Pedro vuelve a predicar el evangelio y ahora lo hace a un gentil, a Cornelio, y vean lo que le dice ahora. Capítulo 10, verso 39. Está hablando de Jesús. A Jesús mataron colgándole de un madero. Verso 40. A este, noten, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿A quién? Verso 41. No a todo el pueblo, ¿verdad? Dice Pedro, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que, vean, comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Toda la predicación del apóstol Pedro estaba, digamos, bañada con la resurrección de Cristo, ¿no es cierto? Lo hemos visto. ¿Por qué hace eso? Porque es parte del evangelio verdadero. Es parte del evangelio de Dios. Es esencial para la salvación. Pero si Cristo no resucitó, Pablo nos está diciendo, la predicación persuasiva de este Pedro es vacía, hueca, sin sentido. Ahora, ¿qué tal Pablo? ¿Anunciaría él la resurrección de Cristo como parte del contenido de su predicación del evangelio? Hagamos un recorrido. Tomen nuevamente sus Biblias. A la iglesia en Roma. Vayan ahí a Romanos. La iglesia en Roma, en Romanos 6:4, Pablo les escribe, Romanos 6:4, y les dice que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. A la iglesia en Roma. A la iglesia en Corinto ya lo vimos ahí, en 1 Corintios 15:4, les dice que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ¿verdad? Lo leíamos hace unos momentos. Pero 2 Corintios 4:14. 2 Corintios 4:14. Vean lo que ahí afirma. 2 Corintios 4:14. Dice que el que resucitó al Señor Jesús. ¿Quién? Dios el Padre, ¿verdad? El que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús. La iglesia en Roma, la iglesia en Corinto, pero ¿qué tal la iglesia en Galacia? Gálatas 1:1. En su saludo inicial, esos saludos que a veces vemos sin importancia, desde su saludo inicial, Pablo dice, Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, noten, que lo resucitó de los muertos. ¿Qué tal en la siguiente carta? A los de Éfeso. En Éfeso 1:20 dice que Dios el Padre resucitó a Cristo de los muertos. A la iglesia en Colosas, 2 cartas más. Colosenses 2:12 dice lo mismo, que Dios levantó a Cristo de los muertos. A la iglesia en Tesalónica, esos que estaban tristes ahí porque algunos se habían muerto, ¿verdad? Pablo les escribe y les anima. 1 Tesalonicenses 4:14 y les dice, si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Impresionante, ¿no es cierto? La predicación de Pablo del Evangelio, saturada de la resurrección de Cristo. Pero Pablo les dice, de manera muy inteligente, claro, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para escribir lo que Dios quiso comunicar. Pablo les dice, si realmente, como ustedes dicen, Jesucristo no resucitó, mi predicación es hueca, es vacía, no tiene sentido. Y de manera notable, hermanos, no solo Pedro, Pablo, incluso algunos otros discípulos predican de Cristo, del Evangelio de Cristo, de la resurrección de Cristo, sino también el propio Señor Jesucristo glorificado, resucitado, lo anuncia. Vayan ahora a Apocalipsis. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, versos 17 y 18. Nuestro Señor Jesucristo, resucitado, le dice a Juan en la isla de Patmos, 17 y 18 del capítulo 1 de Apocalipsis, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Pedro, Pablo, Jesús, testigos oculares, no hay duda. Pero Pablo, en aras de continuar con su argumentación, les da por su lado, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Primera de Corintios 15, vayan ahí nuevamente, porque en el verso 14, Pablo nos dice nuevamente, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Piensen por un momento, hermanos, toda la predicación, incluso de los propios profetas, acerca de la venida, muerte y resurrección del Mesías, toda su energía, todo su sufrimiento. Algunos fueron muertos aserrados, otros apedreados. Todo esto en vano, si el Mesías no resucitó. Todos los debates teológicos a lo largo de la historia, todos los concilios, toda la sangre derramada para afirmar y sostener la fe en la verdad, en que Jesucristo resucitó, en que Jesucristo perdona, en que en Jesucristo hay perdón de pecados, todo esto para nada, si Cristo realmente no resucitó. Y si la predicación es vana, también la fe en esta predicación es vana. Eso es lo que nos dice Pablo, segunda tragedia fatal. Si Cristo no resucitó, la fe es vana. Vean el verso 14, ¿cómo termina? Vana es también vuestra fe. Es lógico, si la predicación es vana, hueca, la fe que tú tienes en esa predicación del Evangelio también debe de ser hueca, de la misma naturaleza, es obvio. Toda la expresión de la fe que tú tienes en ese mensaje, si Cristo no resucitó, es una fe vacía, sin efecto alguno. Pablo les quiere hacer pensar y nos quiere hacer pensar a nosotros y recordar que cuando les predicó el Evangelio a ellos y se nos predicó el Evangelio a nosotros, muy probablemente tanto ellos como nosotros sufrimos pues algo de persecución, ¿verdad? Y ellos más fuerte que nosotros, y a veces nosotros estamos ahí con la capa caída. Ay, no, es que ya no me hablan, es que ya no se quieren juntar conmigo. Uy, no, es que no voy a decir esto porque luego me van a rechazar. Pero a estos primeros cristianos la persecución fue terrible. Era muy común, fueron perseguidos, maltratados, realmente ridiculizados por la sociedad, incluso por sus familias y sus amistades muy cercanas. Por ejemplo, ahí en Hechos 4 tenemos a Pedro y Juan, que son hermanos arrestados y amenazados a que nunca jamás vuelvan a abrir su boca para predicar acerca de Cristo. Pero luego más adelante, porque ellos continúan predicando en Hechos 5, ahora los vuelven a tomar, pero no nada más los encarcelan como en el 4 se narra ahí, sino ahora los desgarran con 39 azotes. En Hechos 7, lo sabemos, Esteban es muerto ¿a qué? A pedradas, ¿verdad? Teniendo como testigo a un personaje. ¿A quién? A Pablo, Saulo, que antes de venir a la fe, este personaje, este hombre que escribió esta carta que estamos estudiando, este hombre, pues lo que hacía era arrastrar a los cristianos de sus casas, ¿no es cierto?
para meterlos a la cárcel. Y si Cristo no resucitó, como algunos dicen, Pablo nos está enseñando, todo esto fue en vano. Su fe en ese anticipo del Evangelio en Génesis 3:16 es una fe vacía. Su fe en las profecías acerca de la venida, muerte y resurrección del Mesías es una fe hueca. Toda la fe de los creyentes en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, es ridículo si la fe es una fe hueca, si Cristo no resucitó. Imagina a los que murieron en el pasado y mueren hoy en el presente a causa de la fe en el Evangelio. Miles de hombres y mujeres que fueron torturados, crucificados, quemados vivos, enterrados vivos, dados a comer a los leones, cortados en pedazos, decapitados, ahorcados. Si Cristo no resucitó, ¿todo esto para qué? Toda esta fe en vano, si Él no resucitó, como algunos dicen. Su fe en este hombre es una fe vacía, inútil. Todos ellos, por decirlo de alguna manera, murieron por absolutamente nada. Todos los creyentes de todas las edades vivieron por nada y murieron por nada. Si Cristo no resucitó, la predicación es vana, la fe es vana, pero vean la tercera terrible consecuencia. Los testigos de Dios son unos mentirosos. Verso 15, vean. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios o en contra de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad, como algunos dicen, los muertos no resucitan. Pablo ahora está escribiendo en términos legales. No sé si hay aquí algún abogado, ¿verdad? Pero lo está haciendo así. Lo está haciendo en términos legales. Es como si en una corte judicial somos llamados a ser testigos a favor de Dios, pero al final, delante de Dios somos hallados testigos falsos contra Dios, porque hemos dicho cosas de Él que Él jamás hizo, si es que en verdad Él jamás resucitó a Cristo. Si verdaderamente, como algunos dicen, nadie es resucitado por Dios físicamente, entonces Cristo tampoco resucitó. Vean cómo lo señala Pablo en el verso 16, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó de entre los muertos, como algunos dicen, Pablo indica, en palabras más claras, que todos somos una bola de mentirosos. Todos somos unos expertos engañadores. El que está acaparado es un engañador. El otro pastor que también viene acá y predica es mentiroso. Todos somos nosotros los que predicamos el Evangelio, somos un grupo de verdaderos mentirosos, porque estamos afirmando algo que no es verdad, si verdaderamente, como algunos dicen, Jesucristo no resucitó y por lo tanto tampoco ningún hombre resucita. Pero recuerden cuál era la pena de ser hallado un falso profeta. ¿Alguien lo recuerda? La muerte, ¿verdad? Deuteronomio 13:18. Si alguien hablaba acerca de algo que Dios habría de hacer o hizo y no se cumplía o no era verdad, era matado. Vean cómo se expone Pablo ante esta realidad. Él dice, si esto no es así, somos hallados testigos y yo merezco la muerte y todos los demás que predican este evangelio merecen la muerte. Pero Pablo, ni los apóstoles, ni los cercanos a los apóstoles son falsos testigos. Porque ellos, nos ha dicho Pablo, vieron con sus propios ojos a Jesucristo resucitado corporalmente. Jesucristo les mostró sus manos, les mostró sus pies y les dijo, yo mismo soy. Vean mis manos, vean mis pies, yo mismo soy. Vean mi cuerpo, vean, toquen todo mi ser. Sepan que un espíritu no tiene cuerpo ni huesos. De ahí la importancia, hermanos, de verdaderamente enfatizar la humanidad de Cristo. Algunos en la historia han dicho, bueno, Jesús no fue hombre, parecía hombre, ¿verdad? Parecía hombre. Era un espíritu. No fue plenamente hombre. Lo hemos visto ahí los miércoles en los estudios. La humanidad, plena humanidad de Cristo, es también una doctrina esencial para el cristianismo, así como lo es la plena deidad de Cristo.
Pablo, ni los apóstoles, ni los cercanos a los apóstoles fueron falsos testigos, porque ellos vieron a Jesús con sus propios ojos nuevamente resucitado. Y es más, todos ellos dieron su propia vida por causa del evangelio. ¿Quién da su vida por una mentira? ¿Quién da su vida por una verdad? Muy poquitos, ¿no? Pero ¿quién da su vida por un engaño, por una mentira? Nadie. Recuerden ahí Hechos 12, Jacobo fue matado a espada por el rey Herodes. La historia de la iglesia nos cuenta que Felipe fue crucificado. Mateo fue cortado en pedazos con un hacha. Jacobo el menor, cuando tenía 99 años, le abrieron el cráneo con un garrote. Matías, el que sustituyó a Judas, fue apedreado y decapitado ahí en Jerusalén. Andrés, ustedes lo recordarán, fue crucificado en forma de cruz, ¿verdad? De X, perdón. Según la historia, Marcos fue arrastrado y despedazado por una multitud en Alejandría. Todos estos predicaban el evangelio de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo. Pedro fue crucificado de cabeza porque, lo sabemos, no se sentía digno de ser crucificado como fue crucificado Jesús. Judas y Bartolomé también crucificados. Tomás atravesado con una lanza y muerto. Lucas colgado de un olivo. Simón crucificado. Bernabé perseguido y matado por su fe. Juan exiliado ahí en Patmos y muerto en Patmos. Pablo encarcelado, y lo sabemos también, finalmente decapitado. ¿Por una mentira? Imposible. Todos matados no por ser falsos testigos, sino por ser fieles testigos de Dios, fieles testigos de Jesucristo, por predicar el evangelio de Dios, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Cristo fue sepultado conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y lo hemos visto. Pedro, Pablo, Jesús lo dicen, y solamente en este Cristo hay perdón de pecados. Necesitas arrepentirte de tus pecados y creer en este Jesús, no en el que pintan ahí que está todavía colgado en una cruz. No, ese no es Jesús. Si ese es tu Cristo, el que está colgado en una cruz. El Cristo nuestro está resucitado, está sentado a la derecha de Dios. Está esperando que el Padre ponga por reposadero a todos sus enemigos y entonces regresar para reinar sobre la tierra y resucitarnos a todos nosotros y reinar con Él. Pero si Cristo no resucitó, Pablo nos está diciendo, hay unas consecuencias fatales, y es un poderoso argumento el que está ahí desarrollando. Si Cristo no resucitó, vana es la predicación, vana es la fe. Somos falsos testigos de Dios, pero además, cuarta consecuencia, y esto cada vez se pone peor, si es posible, seguimos en nuestros pecados. Verso 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Noten ahí, aún estáis en vuestros pecados. Y aunque pareciera ser la misma frase que en el 14, cuando dice allá, vana es también nuestra fe, la realidad es que utiliza otra palabra diferente acá, en este verso. Lo que nos quiere comunicar Pablo ahora es que nuestra fe es inútil o sin valor. Tenemos una fe inútil o sin valor. Es decir, nuestra fe no resulta en ninguna bendición espiritual. ¿Por qué dice esto? Porque si Cristo no resucitó, nuestros pecados, lo ha dicho, no son realmente perdonados. No son verdaderamente quitados. Siguen ahí nuestros pecados condenándonos si Cristo no resucitó. En otras palabras, la fe en el evangelio que te promete perdón de pecados es un engaño si Cristo, tu Salvador, no resucitó verdaderamente, porque aún sigues en tus pecados. La resurrección de Cristo, hermanos, es esencial para el perdón de pecados. Porque primero debemos de recordar que antes de resucitar, pues tuvo que morir, ¿verdad? Y murió por algo en particular, Jesús. Como lo veíamos la semana pasada ahí en la escuela dominical, no murió para que sea un gran ejemplo para nosotros de cómo sufrir y seguirle, mayormente, sino murió por algo en particular. Vayan ahí a Primera de Pedro.
Para que haya resurrección tuvo que haber muerto y murió por algo en particular. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Si Él murió nuevamente, lo hizo por algo en particular. Primera de Pedro 2:24, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él fue castigado en nuestro lugar. Fue puesto en su cuenta todos nuestros pecados, hermanos, absolutamente todos sin excepción. Fueron puestos sobre su cuerpo y por esa razón Él fue al madero. Por esa razón Él fue crucificado. Por esa razón Dios lo llevó ahí y Dios planeó su muerte para que nuestros pecados fueran atribuidos a Él. Vean nuevamente el 24. Y Pedro está acá parafraseando Isaías, ¿verdad? Dice, llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. La resurrección es esencial para el perdón de pecados, ¿sí? Aunque primero debemos de recordar que Él murió, y si murió por algo fue porque nuevamente nuestros pecados fueron puestos en su cuenta y Él fue ahí para pagar por nuestros pecados, para recibir hasta la última gota, y esto es muy importante, para recibir hasta la última gota de la ira de Dios por los pecados de pecadores. Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice ahí, a Jesús Dios puso como propiciación. ¿Qué es eso? Palabra rara, ¿verdad? Dios puso a Jesús como propiciación, como la persona que iba a apaciguar, esa es la idea, como la persona que iba a apaciguar la ira de Dios, que iba a beber toda la ira de Dios. Por eso Jesús fue a la cruz, por eso, porque Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados y Dios entonces lo puso ahí, lo colocó ahí para que Él derramara toda su ira y Jesucristo bebiera toda la ira de Dios que pecadores debían de beber, nosotros pecadores. Fue ahí, vean, verso 25, a quien Dios puso Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. La resurrección de Cristo es esencial porque Cristo fue a la cruz, murió en nuestro lugar, bebió en nuestro lugar toda la ira de Dios por todos nuestros pecados, hermanos, todos en absoluto. Él bebió toda la ira de Dios. Y entonces Filipenses 2, lo recordábamos en la mañana en la escuela dominical, Filipenses 2, Dios lo que hizo es al resucitarle validar, es como si pusiera el sello de su visto bueno, de lo que hizo Jesús, de que lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para salvar a pecadores. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Y si Dios le resucitó de entre los muertos, eso apunta a la validez, a la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. Dios valida su sacrificio y le levanta, Filipenses 2, y le hace Señor. Y todos sin excepción un día, todos sin excepción se doblarán y reconocerán. Y muy importante, es mejor hacerlo en esta vida, porque eso implicaría la salvación de tu alma, que hacerlo después, cuando nunca te arrepentiste, y por eso tendrás un final en el lago de fuego. Pero si Cristo no resucitó, la espantosa consecuencia es que seguimos en nuestros pecados. Imagínense, si Cristo no resucitó, seguimos en nuestros pecados, nos encontramos en un estado de condenación y solo es cuestión de tiempo para recibir la ira de Dios. Debido a esto, vean ahora la quinta consecuencia, que de hecho es el resultado de seguir en nuestros pecados si Cristo no resucitó. Verso 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, los que murieron están perdidos para siempre. Ese es el resultado. Todos los cristianos que durmieron y que murieron
debido a que todos seguimos en nuestros pecados, los cristianos que están muertos, que ya murieron, están perdidos, han perecido. Incluso nosotros también. Si Cristo no resucitó, estamos perdidos. Ellos están enfrentando ahora mismo el juicio de Dios y nosotros nos enfrentaremos el juicio de Dios futuro. Si Cristo no murió y no resucitó, porque el pecado, la paga del pecado es muerte. Y recuerden, todas estas que hemos estado viendo son fatales consecuencias de negar la resurrección corporal de Jesucristo, negar la resurrección, muy importante, corporal de personas. Nuevamente, porque si niegas la resurrección de personas, en automático estás negando la resurrección de Cristo, porque Él fue nuevamente plenamente Dios, plenamente hombre. Y termina con la última, digamos, desgracia espiritual, la sexta fatal consecuencia que resultaría en caso de que Cristo no hubiese resucitado. Somos las personas más dignas de conmiseración. Vean el verso 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, nuevamente, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque si Cristo solamente nos sirve para esta vida y no para la futura, entonces somos los más miserables de todos los hombres. Somos los que nos encontramos en la más lamentable situación. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucitó, nuestra esperanza futura de resurrección con Cristo, a quien Dios le resucitó, se desvanece al morir. Fue una ilusión. Si Cristo no resucitó, nuestra relación con Cristo termina ahora, aquí, cuando morimos. Ya que ni Él resucitó, ni tampoco nosotros seremos resucitados para estar para siempre con Él. Si Cristo no resucitó, la esperanza tuya y mía como cristianos se convierte en una completa desilusión. Venimos a ser, en palabras del apóstol Pablo, las personas más desdichadas de la tierra, porque lo que esperábamos anhelantemente, por lo que vivíamos, por lo que estábamos dispuestos a sufrir, si Cristo no resucitó, no se cumplirá. Somos más miserables que incluso los que nunca creyeron en esto, porque nosotros al final nos daremos cuenta, si Cristo realmente no resucitó, nos daremos cuenta que todo fue una ilusión. Si esto fuera así, nosotros seríamos las personas más engañadas de toda la historia de la humanidad. Pero hermanos, gracias a Dios, Pablo no ha terminado. Aunque les dije que íbamos a ir hasta el 19, pero cierra su clase con el verso 20. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Se escucharon bien lindos cuando mencioné la segunda oportunidad, ¿verdad? Cristo ha resucitado. Amén. Pablo dice, pero Cristo ha resucitado de los muertos. Y es como sus lectores viendo ahí la carta también expresaron, amén. Así es. Gracias, Pablo. Gracias, Dios. Pero Cristo ha resucitado de los muertos. Y noten lo que añade, muy importante, porque ha venido diciendo que si Jesús no resucitó, los hombres no resucitarán tampoco. Pero si Cristo resucitó, entonces Él viene a ser primicias de los que durmieron. Él es el que primero resucita y venimos todos detrás para ser resucitados juntamente con Él y estar para siempre con Él. Cirilo de Alejandría, uno de los conocidos como padres apostólicos ahí en Alejandría, en el siglo V, en relación a este verso, hace tantos años, ¿verdad? Pero en relación a este verso dijo lo siguiente, y cito, escuchen bien: por el bien de todos, Él probó la muerte, entregó su propio cuerpo a la muerte, aunque por su propia naturaleza Él es la vida y Él es la resurrección. Y con su poder inefable pisoteó la muerte en su propio cuerpo, noten, para llegar a ser el primogénito entre los muertos y las primicias de los que durmieron. El poder de la muerte, añade esta persona, el poder de la muerte ha sido destruido a través de su muerte. Bellísimo. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado corporalmente.
Jesús ha resucitado físicamente y los efectos de su resurrección pasada tienen implicaciones no solamente en el pasado, sino en el presente y en el futuro para todos los hijos de Dios. Nuestro Cristo, hermanos, es el pionero de la resurrección corporal de los creyentes. Todos recibiremos cuerpos glorificados, seremos semejantes a Él. Él, hermanos, con su resurrección, no solamente logra la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, sino que asegura nuestra futura resurrección. Esto nos anima para estar ya dejando de poner nuestra vista en este mundo, para abandonar el pecado, para no estar amando las cosas de este mundo, para luchar con nuestra carne, porque hay una guerra y nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Pero además, no solamente en los cielos, sino aquí en esta tierra, en cielos nuevos y tierra nueva. Es una necedad estar amando el mundo y las cosas de este mundo y las filosofías de este mundo, viviendo conforme al diseño de la sabiduría humana, porque nuestra ciudadanía no está aquí. El cristiano entiende que el mundo está caído, su cuerpo está afectado por el pecado. ¿Cómo amar algo que está mal? Pero nuestro corazón nos engaña. Pero hermanos, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado y resucitaremos con Él. Pablo nos ha dicho, si Cristo no resucitó, o podemos añadir una aplicación para nosotros, si tú crees que Cristo murió, fue sepultado, pero si no crees que resucitó, o incluso si no crees absolutamente en Jesús, o incluso dices creer en esto, pero vives conforme a otra realidad en tu vida, para ti la predicación del Evangelio no tiene efecto. La fe en Cristo es una simple fantasía. Los apóstoles y todos los que predican el Evangelio son unos mentirosos. Pero debes saber que si tú no crees en esto, sigues en tus pecados, estás en condenación y tu destino es el infierno eterno. Eres la persona no más dichosa, eres la más desdichada de todo el planeta. Pero hermanos y amigos, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Y porque Él ha resucitado, 1 Corintios 15, del 55 al 57, Él venció a la muerte, al pecado y al diablo. 1 Corintios 1:30, porque Jesús resucitó, Dios el Padre le ha hecho nuestra justificación, santificación y redención. Porque Cristo ha resucitado, no somos las personas más desdichadas, sino las más dichosas. Romanos 4:25, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Porque Cristo ha resucitado, no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Porque Cristo resucitó, nuestros pecados han sido todos perdonados. Efesios 1:7. Porque nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo ha resucitado, esperamos el día en que todos sus hijos, los hijos de Dios, seremos resucitados. Tendremos cuerpo glorificado y estaremos para siempre con Él. Filipenses 3. Hermanos, porque nuestro Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, resucitó, un Rey y un reino maravilloso nos espera. Tú que has creído en Él, retén tu fe en el Evangelio. Tú que has creído en Él, retén tu fe en ese Evangelio, que Él murió, fue sepultado y resucitó y vive y regresará. Si tú has creído en Él, no solamente sigas creyendo en Él, sino vive a la luz de esta verdad. Pon tu mirada en la gloria futura, donde quiera que estés, aunque vayas a Japón. Vive el Evangelio de Cristo. Predica el Evangelio de Cristo, porque ese es el que salva. No tus testimonios, no tus experiencias. No, el Evangelio de Cristo es el único que salva, porque solo en Cristo hay salvación. Pero si tú no has creído, hoy es otra oportunidad. Cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo,
porque Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra persona, no hay otras religiones, como algunos dicen, ¿verdad? No es que todas las religiones te llevan ahí al cielo. No hay otro nombre, no hay otra religión, no hay otra persona. Solamente Jesucristo te puede salvar de la ira de Dios. Solamente Jesucristo te puede resucitar para vida eterna. Solo Jesucristo te puede hacer reinar con Él en el estado eterno. Solo Jesucristo puede restablecer tu relación con Dios. Cristo y solo Cristo puede hacerlo. Cree en Él hoy y recibe la vida eterna. Pablo dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.